que tengo del Señor bastante fuerte para todos estos tiempos que estamos viviendo y lo que vamos a empezar a vivir, ¿verdad? En muy poco tiempo ya nosotros estamos entendiendo que el Evangelio se va a cumplir, la palabra de Dios se va a cumplir en su totalidad. No va a haber absolutamente nada ni nadie que lo pueda impedir. Ok. Y estamos hablando del tema, ocúpate de prepararte. Y conforme a ese tema, no es que voy a continuar, ¿verdad? Yo el domingo creo que le di bastante fuerte a la cuestión de prepararnos. Pero es bien importante que nosotros entendamos que ya nosotros no somos niños. O por lo menos debemos de dejar de ser niños, como dice la palabra de Dios. La Biblia establece, y le pido al Espíritu Santo que sea el maestro, porque Él es el maestro, ¿verdad? Amén. Y la Biblia establece que Jesús dejó, llevo hablando de esto bastante, Jesús dejó un equipo, diga conmigo, un equipo. Y ese equipo lo dejó para enseñar a la iglesia, con el propósito de que la iglesia madurara, creciera y se hiciera fuerte y ya dejara de ser niño, entonces comenzara a fluir como personas adultas, maduras, que saben lo que hacen y cómo lo tienen que hacer. Pero para que esto pueda acontecer en medio nuestro, nosotros tenemos que conocer a Jesús. Amén. Y lo tenemos que conocer de principio a fin. ¿Qué nos lleva a nosotros a conocer a Jesús? Lo que nos va a llevar a nosotros a conocer a Jesús son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas Y Juan. Nosotros los confesamos, esa palabra, nosotros hablamos de lo que ahí dice, pero nosotros no solamente podemos confesar y hablar, sino tenemos que entender que los evangelios fueron escritos para que la iglesia, el pueblo de Dios, conociera a Jesús. Aún los hebreos, los judíos, en su tiempo, no conocían a Jesús. Pero en el tiempo de los hebreos, de los judíos y de aquellos gentiles que en aquellos tiempos existieron, Jesús vino como hombre de carne y sangre y le conocieron tal y cual él era. Pero después de esos discípulos y de esos que estuvieron con Jesús y caminaron con Jesús y vieron todas las cosas que Jesús hizo, había otras personas que necesitaban conocer a Jesús. Y entre ellos, entre aquellos que necesitaban conocer a Jesús, estamos nosotros, que somos los gentiles. Y para nosotros conocer a Jesús no tenemos otra forma de conocerlo sino por los 4 evangelios, porque nosotros no estuvimos allí con Él. Los que estuvieron allí con Él dan testimonio y son testigos reales de que Él existió. ¿Por qué? Lo pudieron tocar, pudieron compartir con Él, vieron los milagros, vieron las señales, tuvieron las enseñanzas directamente de la boca de Jesús. Ahora nosotros tenemos que conocer a Jesús por los 4 evangelios. ¿Quiénes escribieron estos 4 evangelios? Pero he escogido dentro de los discípulos de Jesús 4 hombres que escribieron estos evangelios. Ay, pastora, pero eso ya nosotros no somos niños. Pues ciertamente no somos niños, pero lo importante es que siendo adultos no caminemos como niños. Dile al que está a tu lado, siendo adulto, no podemos caminar como niños. En la misma ignorancia de un niño, porque un niño vive en ignorancia porque no tiene todo el conocimiento. Y muchas veces hacen cosas los niños que están incorrectas. ¿Por qué? Porque no conocen. Porque no conocen. Y usted sabe que cuando el niño no es disciplinado, ¿hace qué? Sí. Lo que le da la gana.
Y eso es lo que queremos evitar en la iglesia, que la iglesia continúe haciendo cosas que no debe de hacer. ¿Por qué razón? Porque no conocen estos 4 evangelios como lo deben de conocer. Y si lo conocen, deben de ponerlo en práctica. Y estoy en un mover del Espíritu Santo donde el Señor me hizo esa pregunta a mí, y he estado hablando con las nenas, ¿verdad? Porque hay una de ellas que no está aquí hoy. ¿Ve? No me dio gracias. Si hubiese sido Laura que estaba ahí, me hubiese dicho amén. ¿Por qué? Porque los evangelios fueron inspirados por Dios, aunque toda la palabra es inspirada por Dios. Amén. Pero los evangelios fueron inspirados por Dios. ¿Cuánto creen eso? Amén. Vamos a 1 Timoteo 3:16. A ver qué dice allí, porque quiero ir poco a poco, porque vamos a estudiar los 4 evangelios. Amén. Vamos a ver qué dice allí en 1 Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Si quiere vaya practicando, hermano, traiga la Biblia y vamos a utilizar la Biblia. ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo. ¿Es segunda? Sí, segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense que nada más que ese texto bíblico es bien importante para nosotros, porque nos deja saber para qué Dios inspiró para que se escribieran esos 4 evangelios. Porque es útil, diga conmigo, es útil. Es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar. Para enseñar, para traer la convicción de pecado. Para corregir. corregir. ¿Verdad que sí? Para instruir Para instruir. en justicia. Para que nosotros podamos conocer el por qué Cristo vino a la tierra. ¿Cuál fue el propósito de Dios cuando envió a su Hijo Jesucristo? Así que esos evangelios no fueron escritos por hombres, pero Por inspiración de Dios. no fue porque ellos recibieron de la nada lo que escribieron. No fue porque ellos vivieron con Jesús. Y el Espíritu Santo los indujo, los inspiró para que lo escribieran. Entonces, esa palabra inspirada no es para gente que no la atesore. Esa persona inspirada por Dios tiene un propósito determinado. Diga conmigo, enseñar. Enseñar. Instruir, corregir, disciplinar, amonestar, guiar, enderezar el camino, cambiar nuestras vidas, restaurar nuestras vidas. La Biblia establece que antes de Jesús existir, todos éramos ¿qué? Pecado. Éramos, estamos en enseñanza. Levante la mano, grite y patee lo que usted quiera, pero pregunte y no se quede con la duda. ¿Todos éramos qué? Pecadores. ¿Todo el mundo sabe eso? Éramos pecadores. Entonces, los evangelios nos vienen a traer la enseñanza de que reconozcamos que somos pecadores, y el evangelio nos lleva a la enseñanza para dejar de ser ¿qué? Pecadores. Entonces, si yo conozco los evangelios, ya yo no puedo decir que soy pecadora. Ya yo puedo decir que puedo, si cometí un pecado, tengo que corregirlo. Pero ya yo no puedo decir que fui pecadora porque yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Cuántos de los que están aquí aceptaron a Jesús? Amén. Ahora, es bien importante entender que estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos escribieron ¿qué? Lo que ellos tenían, lo que ellos entendieron de Jesús. Y si vamos al libro de Mateo escribiendo,
El propósito de Mateo fue enseñar que había un Mesías. Yo quiero leer esto porque quiero que usted lo entienda perfectamente bien. Mateo estuvo escribiendo para una audiencia hebrea y uno de los propósitos de su evangelio era mostrar mediante la genealogía de Jesús y el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento que él era el Mesías. Entonces Mateo se enfocó en escribir de tal manera que entonces ahí empezó a hablar de todo lo que la genealogía de Jesús y demostrar que él era el Mesías prometido, el Mesías esperado. Así que el libro de Mateo es muy importante conocerlo, porque eso nos deja saber a nosotros que la profecía dada por Dios se cumplió. Diga conmigo, se cumplió. Se cumplió. La profecía era del Antiguo Testamento. Entonces tenemos la seguridad que la profecía que Dios dio se cumplió. El Mesías, diga conmigo, por años esperado. Por años esperado. Lo esperaron tantos años y tantos años que la mayor parte de ellos no lo vieron. Lo miraron de lejos, pero no lo vieron. Imagínense el tiempo que esperaron por el Mesías. Ahora, porque tardó en manifestarse el Mesías, ¿dejó de suceder? No. No. Aconteció. Diga conmigo, nació. Vivió entre nosotros. Vivió entre los. Así que se cumplió lo que Dios prometió. Y ese es el propósito del libro de Mateo. Pero si nosotros no cogemos el libro de Mateo y lo leemos, lo atesoramos, lo entendemos y reconocemos que Dios, nuestro Padre Celestial, envió un Salvador, que eso es el Mesías. Envió el Mesías y que el Mesías sí llegó, nació y vivió aquí en medio nuestro. Nosotros es como si no leyéramos el libro de Mateo. Es importante, ¿verdad?, para la iglesia. Y usted dirá, pero ¿qué está la pastora tratando de decirme? Estoy tratando de decirte, mi hermano, que los 4 evangelios son importantes para crecer. Amén. Vamos un momentito. Vamos a explicarte un poco acerca del Marcos. El primer evangelio fue Mateo. Mateo se enfocó más bien en declarar la genealogía de Jesús, de dónde vino esto y aquello, hasta declarar que sí, el Mesías se manifestó. Y habló mucho de eso, porque cada uno de ellos habló una parte de Jesús, aunque todos estaban unidos, entrelazados. Ok, vamos al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos fue un testigo ocular de los eventos de Cristo. Marcos escribió, fíjense qué interesante, hermano, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos es muy bueno, bien excelente para la iglesia. ¿Sabe para quién Marcos narró esa historia, esos eventos? Para los gentiles. Y eso éramos nosotros, gentiles, que no conocíamos a Jesús. Dice que escribió para una audiencia de gentiles. Entonces, él da datos importantes para que los lectores puedan entender que Cristo vino a ser el Rey de los judíos, el Salvador de los judíos. Entonces da muchas referencias el libro de Marcos de cómo Jesús ministró de tal manera que el libro de Marcos nos narra a nosotros muchas cosas de las que hizo Jesús.
que es para conocimiento nuestro, para nosotros crecer en eso. Vamos a Colosenses capítulo 4 y verso 10, un momentito. Colosenses. Déjenme verlo aquí. No escribió para los que ya tenían a Cristo y los que habían caminado con Cristo, escribió para los gentiles, para los que no tenían a Jesús. Como éramos nosotros. Colosenses 4. Déjenme ver aquí, Colosenses 4:10, déjenme buscarlo aquí yo. ¿Está aquí conmigo? Amén. Voy a terminar rapidito, esto no va a durar mucho, lo que va a durar bastante es lo que te voy a traer después de los evangelios. En esta noche quiero motivar a la iglesia a leer los evangelios. Amén. Para entonces discutir los evangelios, ¿dónde? ¿En casa? No. Aquí. Te voy a motivar para que leas el libro de Mateo, leas el libro de Marcos, el libro de Lucas. Y entonces en los próximos jueves vamos a estar aquí discutiendo o narrando o expresando lo que entendiste y lo que debemos de, ¿verdad? Lo que debemos de reconocer de esa enseñanza, el porqué de esa enseñanza. Colosenses 4, déjame buscarlo. Y verso, 10. déjame ver si es ese. Ok. Dice, Aristarco, qué clase de nombre, mi hermano. Mi compañero de prisiones os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Entonces, él está diciendo que él está hablando y expresa que es importante que lo que él está hablando tengan que ¿qué? ¿Qué hay que hacer con lo que Marcos está hablando? Recibirlo. Hay que recibir lo que el Evangelio de Marcos está exponiendo, hermano. Entonces, Marcos enfatizó en su Evangelio que Jesucristo vino a ser un siervo, a servir y no a ser servido. De que cada cual tiene. Mateo se enfocó en el Mesías esperado. Llegó, vino, demostró y nos está dejando la veracidad de que el Mesías nació y vivió entre nosotros. Marco, su narración completa es dejándonos saber a nosotros que Jesucristo, Cristo, vino como siervo, a ser siervo, a trabajar para nosotros, a servir, no a ser servido. ¿Habrá que leer el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos? Sí. Hay que leerlo. No solamente leerlo, sino recibir la enseñanza que hay ahí. Porque acuérdense que los evangelios están escritos para enseñar, ¿verdad? La palabra inspirada está para redarguir, enseñar y enfatizar en las cosas que nosotros debemos de conocer para entonces ponerlas en práctica. Ahora, el libro de Lucas, ¿cuántos saben que Lucas era el médico amado? Amén. ¿Cuántos lo saben? ¿De verdad, de verdad? Amén. Ajá. Vamos entonces un momentito al libro de... Déjenme ver dónde es que está. Colosenses ahí mismo, 4:14. 4:14. Ahí mismo. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Quién nos saluda? Os saluda Lucas, el médico amado. Y demás. Les sabemos que Lucas es el médico amado, era médico de profesión. Ahora, escribió el Evangelio, y no solamente el Evangelio de Lucas, sino también el Evangelio de los Hechos, que le llaman a los Hechos, al libro de los Hechos le llaman el quinto Evangelio, pero realmente lo que hay son 4 Evangelios, y 4 Evangelios que fueron escritos para los gentiles, fueron escritos para los que no sabían de Cristo, fueron escritos para los que no caminaron con Jesús, fueron escritos para los que no lo conocieron. Y de hecho Lucas era un gentil enseñado.
Y entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, pero tanta palabra y tanta palabra y tanta palabra, y hemos estado exponiendo tanta palabra, y hay teólogos y eruditos de la palabra del Señor y exponentes de la palabra de una manera espectacular, pero la iglesia continúa como igual. Son pocos los que han salido de unas situaciones que ya debemos de salir de ellas. Entonces usted habla el Evangelio, usted habla la palabra de Dios revelada, y la palabra de Dios revelada como que no se capta bien, porque como no tenemos el pleno conocimiento de quién es Jesús y lo que hizo Jesús, pues entonces cuando usted viene con una palabra revelada, esa palabra revelada se recibe de momento, pero después se olvida. Ahora, ¿por qué es importante conocer los evangelios? Porque es mi vivencia, es lo que yo voy a creer, es lo que yo voy a tener dentro de mí. Y a mí nadie me va a sacar de ahí. Amén. No, nadie. Dile al que está a tu lado, a mí nadie me puede sacar de ahí. Nadie me puede sacar. Porque, hermano, aquí hay evidencia suficiente de quién fue, es y será Jesús. Amén. Para nosotros. Amén. Entonces Lucas está hablando, es un escritor de estudios históricos y decide como historiador escribir en forma ordenada la vida de Cristo. Mire qué interesante es el libro de Lucas. Pero eso usted ve que el libro de Mateo uno lo lee y está chévere, y el de Marco también lo lee, ¿verdad? Pero cuando usted llega a Lucas, María, Lucas es tremendo. Yo no sé ni cuánto, en Lucas 12. Lee el libro de Lucas. Porque en ese libro de Lucas yo estoy aprendiendo tanto. Él es más específico. Él es un historiador de la genealogía, de la historia, de esto, de aquello. Y él decide, porque Lucas le está hablando a Teófilo, a uno que le estaban enseñando del evangelio, pero como estaba como que confundido. Y entonces él viene y dice, espérate, déjame escribir en forma ordenada la vida de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él escribe la vida de Jesús, lo que escribe es para dejarle saber a Teófilo y a estas personas que estaban con él, que lo que él está escribiendo, lo está escribiendo con propiedad, porque hay testigos reales que vivieron a Jesús y conocieron a Jesús. Que él no está escribiendo una fábula, una historia o un cuento. Que él está narrando unos hechos reales. Si usted va al libro de Lucas, capítulo 1, verso 1 al 14, allí usted va a entender. No lo vamos a leer hoy, yo estoy dando una introducción para lo que vamos a hacer. Ahí usted va a leer y usted va a ver cómo él testifica, y usted va a notar que en estos evangelios todos están hablando de Jesús, pero todos tienen un propósito. Todos hablan la parte que más le impactó a ellos, pero todos están más o menos entrelazados, son experiencias similares. Entonces, Lucas escribió específicamente para el beneficio de Teófilo por un solo hombre. Dile al que está a tu lado, por un solo hombre. Miren qué interesante, hermano. Que Dios, dile al que está a tu lado, es que Dios es perfecto. Dios es perfecto. Ok. Para Teófilo, para beneficio de Teófilo, aparentemente un gentil de cierto rango, que no era cualquier cosa. Parece que era uno de estos profesionales. Ok. Y entonces, él empieza a enseñar a Teófilo que realmente, mira, yo te estoy narrando esto y te estoy trayendo este conocimiento para que tú sepas, Teófilo, que la fe cristiana está basado en eventos confiables y que son verídicos. Amén. Yo no te estoy narrando esto, Teófilo, ni te estoy enseñando esto a ti
y a los que están contigo, porque también habían otros oficiales de rango, de categoría, de altura, que estaban con él. Yo lo que te estoy diciendo es que lo que yo te estoy llevando, que la fe cristiana, diga conmigo, la fe cristiana, no está basada en cosas que no tienen veracidad. Está basada en cosas completamente confirmadas, que fueron reales, que existieron. Es como cuando usted va a ver una película de la vida real. A usted le presta más importancia, ¿por qué? Porque sucedió. Mire qué interesante. Usted le presta más importancia a esa película y la quiere ver porque sucedió, y cree que sucedió. Pues eso tenemos nosotros que tener bien claro con Jesús, que Jesús es real. Amén. Que Él no es un cuentito, que la fe nosotros no la estamos depositando en algo que no es real, que no es confiable. Por eso en el libro de Lucas, Lucas se refiere mucho en el libro como que se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre. Porque entonces Lucas se envuelve en declarar que Jesús fue humano. Aleluya, da un aplauso al Señor. Ese fue el fuerte de Lucas. Que Jesús, ¿verdad?, enfatizó en la humanidad y comparte muchos detalles que se encuentran en ese libro. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el grande, el que murió y resucitó. Dije que el libro de Mateo se enfoca en ¿qué? En declarar ¿qué? El Mesías. Al Mesías. Mateo se enfoca en declarar la genealogía de Jesús, cómo nació Jesús y todo lo que pasó con Jesús, porque Él lo presentó como el Mesías esperado. Entonces, vamos a Marcos, y Marcos lo presenta como ¿qué? Como testigo de Vamos a Marcos un momentito antes de salir de aquí. Rey de Reyes. Lo presenta Marcos, ¿verdad? Y está escribiendo y se está enfocando en que Jesús es el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Para gobernar ahí vino. Y así lo presenta. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ver cómo estamos presentándolo Lucas? Lucas lo está presentando en su forma ¿qué? Humana. Como hombre, de carne y sangre. Y ahí se enfoca Lucas. Y vamos a estudiar esos evangelios. Es importante que estudiemos esos evangelios, porque es importante que la iglesia conozca a Jesús de cabeza a pie, de principio a fin, porque el conocimiento de Jesús en nosotros es lo que nos va a llevar a nosotros a ser transformados, a ser cambiados, a no dejarnos llevar como niños fluctuantes, a dejar de ser niños que cada vez que se da un raspacito, ¿qué hace el niño? Se pone a gritar, llora. Es para levantarnos. Dile al que está a tu lado, es para levantarnos. Ahora, aquí se acabó el asunto con Juan. Aquí, dile al que está a tu lado, como dice Ani, se le puso el tapón al frasco. Juan fue otra cosa, hermano. Sí, Señor. 4 evangelios. Ahora, los primeros 3 más o menos estaban más iguales. Narraban cosas similares de Jesús. Pero cuando llegó a Juan es diferente a todo lo demás. A los 3 evangelios, bien diferente el contenido del libro de Juan teológicamente hablando. Es referente a la palabra de Cristo y el significado de la fe. Con frecuencia hace mención de los otros evangelios
por su contenido y estilo similar. Tuve que escribirlo, hermano, porque si lo dejo a la mente todo, ya decidí que no voy a dejar a la mente todo. Cuando el Señor empieza a hablar, le tengo que escribir. ¿Ves? Ahora, no se preocupe, porque todo esto que está aquí escrito, yo se lo voy a dar en un minuto. ¿Usted está aquí conmigo? Amén. Dice, con frecuencia hace mención de los otros evangelios por su estilo similar y porque ellos ofrecen más o menos la misma narración de la vida de Cristo. En su mover, inclinándose a unas cosas, pero lo mismo. Ahora, el Evangelio de Juan no comienza con el nacimiento de Jesús o su ministerio, No. sino con la actividad y características del Hijo de Dios antes de que fuese hecho hombre. Levante las manos. Señor. Te adoramos, Jesús. Miren qué revelaciones diferentes, qué inspiración diferente. Mateo, Marco, Lucas, ¿verdad? Ellos fueron inspirados más o menos para lo que ellos vivieron, para lo que caminaron con Jesús, para lo que ellos vieron con sus ojos físicos, para lo que ellos pudieron tocar, para lo que ellos pudieron dar testimonio de que sí fue verdad y es veracidad, y tiene una veracidad total, porque ellos ¿qué? Lo vieron, Lo vieron, compartieron con él. compartieron con él. Pero el libro de Juan, el Evangelio de Juan, no comienza con el nacimiento de Jesús o su ministerio, sino con la actividad y característica del Hijo de Dios antes de haberse hecho hombre. Juan 1.14, vamos a ver qué dice ahí. Juan 1:14. 1.14. ¿Está aquí conmigo? Amén. Pregunto con sinceridad, ¿están entendiendo? Si no, hágame preguntas. Ya yo estoy dispuesta a que me pregunten lo que usted quiera. Vamos a ir a Juan 1.14. Y aquel verbo Ok. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de que naciera. Él lo está narrando antes de que fuera hombre de carne y sangre. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces Juan comienza a hablar, ¿ves?, de ese hecho. El Evangelio de Juan enfatiza la deidad de Cristo, como se aprecia en su uso, en su frase, como él dice, el verbo de Dios. Diga conmigo, el verbo de Dios. El verbo. Vete a Juan 1.1, ahí mismo. ¿Qué dice ahí? Léelo la iglesia, léelo de tu libro, de tu... Juan en 1, el principio era el verbo. y en el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ves? ¿De qué te estoy hablando? Este fue diferente, la inspiración de Juan. Eso está más. El discípulo amado. Y dice, mira, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. ¿Quién era el verbo? Jesús, la palabra. La letra, la palabra vida. La Jesús, el Hijo. palabra resucitada, mi hermano, que tenemos ahora. Y el verbo era Dios. Las instrucciones dadas por Dios a nosotros seguir para tener una vida de excelencia. ¿Dónde? En el cielo. Diga conmigo, aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Entonces, Juan declara a Jesús antes de ser hombre de carne y sangre, y le llama el verbo era con Dios, Juan 1.1. Entonces también le llama el Salvador del mundo. ¿Antes de qué? Antes de que eso sucediera, se adelantó. Debió haber sido, ¿verdad? Mateo, el primer evangelio mas sin embargo, ¿fue cuál? El cuarto. Porque lo que sucede es que lo que dijo Mateo, Marcos y Lucas fueron hechos reales, confiables. Ellos lo pueden narrar porque ellos, ¿qué pasó con ellos? Que lo vivieron. Ahora, Juan está declarando en su evangelio el por qué Jesús pudo hacer eso, lograr lo que logró.
hacer los milagros que hizo, libertar como libertó, recoger las enfermedades, llevarse las maldiciones, cómo Jesús logró libertarnos a nosotros del dominio de Satanás. ¿Por qué él era aquel? Diga conmigo, el verbo, El verbo. el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Juan 4:42, ahí mismo, búscalo a ver qué dice. Juan 4:40. Juan 4:42. Hermano, estoy que, ay, que brinco un solo. Y decían a la mujer, No creemos solamente por Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente. Este es el Salvador del mundo. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Este que yo les estoy narrando, dice Juan, es el Salvador del mundo. Así que, repetidas veces Juan llamó a Dios, a Jesús, Hijo de Dios. Y le llamó Señor. Si van a Juan 20:20, ahí lo dice. No vamos a seguir buscando, quiero que me escuchen. En este evangelio, Juan afirma, y ahí es donde vamos, la deidad de Jesús. Él afirma que Jesús, hombre, era Dios. Él declara la deidad de Dios, de Jesús, con muchas declaraciones en su libro, cuando viene y dice, yo soy. ¿Quién yo soy? O como cuando Jesús declara en el libro de Juan y dice, antes de que fuera Abraham, ¿quién fue? Entonces usted ve que en el libro de Juan se expresan muchas cosas que Jesús habló. Y Juan narra en su libro las cosas que Jesús habló. Yo soy el que soy, yo soy. Y antes de que yo, antes de mí, antes de Abraham era yo. ¿Ustedes han leído eso? Sí. Ahora, ¿por qué fue escrito así de esta manera? ¿Por qué Juan inspiró este libro? Fue inspirado para escribir este libro. Porque había una secta religiosa. Es tremendo, ¿verdad? Que no creían en Jesús como Dios ni como humano. ¿Entienden? Y Juan declaró que esta secta religiosa estaba en un error porque no creían en la humanidad de Jesús. La idea principal de los 4 evangelios es conocer. ¿Cuál es la idea principal? Conocer quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Entonces, ante esto que estoy hablándote, ¿para qué son los evangelios? Para conocer a Jesús. Y crecer. Pero si la iglesia no le ha prestado la suficiente importancia a la narración inspirada de los 4 evangelios, ¿cómo entonces vamos a fluir como iglesia cuando Juan mismo establece cómo comenzó la iglesia? En el libro de los Hechos. Y entonces se le está prestando más importancia a algunas cosas más que a Jesús, como por ejemplo en hablar en otras lenguas. Se le está prestando más importancia a eso que a Jesús. Se le está prestando más importancia al bautismo en agua que a Jesús. Se le está poniendo más importancia a la imposición de manos que a Jesús. Se le está prestando más importancia a las profecías que a Jesús. Se le está prestando más importancia a los géneros de lengua que a Jesús.
Cuando todas esas cosas pueden suceder, pero no tiene ninguna enseñanza para mí y para ti, conforme a mantener nuestra salvación y estar preparados. Le voy a traer una preguntita suavecita. ¿Cuántos bautizados en las aguas? ¿Y cuántos que hablan lenguas no son los más pecadores que existen en la tierra? Eso liberta a uno de cometer errores. No, Eso lleva a uno a dejar de pecar. no. Eso lleva a uno a crecimiento. Pregunto, iglesia, porque te voy a llevar a las alturas y Amén. te voy a llevar a crecer y a madurar para que seas un hombre y una mujer madura, que no tengas que depender de nada ni de nadie. Amén. Eso a mí no me lleva a crecimiento, hermano. Porque esos son símbolos. Y le estamos prestando más importancia a los símbolos. No estoy diciendo que son malos. No estoy diciendo que hay que dejarlos de hacer y que no se pueden hacer y que es un pecado hacerlo. No, no. Estoy diciendo, iglesia, y quiero que me entienda, porque viene un momento, párate, ponte en pie un momento. ¿Sabes? Viene un tiempo en que tú y yo estemos o no estemos bautizados. Hablemos o no hablemos en lengua. Nos recortemos o no nos recortemos, con pelo largo, con pelo corto, con pantalones, con faldas, como quiera. No vamos a tener ninguna solución a nuestras situaciones y ninguna defensa si nuestra prioridad no es Jesucristo, el que vino, amén, murió y resucitó. Amén. Mi hermano amado, si no conoces a Jesús, no lo puedes imitar. Si no conoces a Jesús, no lo puedes obedecer. Si no conoces a Jesús, no va a tener la veracidad de tu fe, de tu confianza y de quién tú eres en Él. Hay que conocerlo a Él, porque Él es nuestro fundamento. Amén. Amén. Vamos a sentarnos un minuto. Entonces, cuando yo conozco a Jesús y cuando yo sé lo que Él hizo por mí, no le voy a permitir a nada ni a nadie que me venga a decir lo contrario. ¿Por qué digo a nada ni a nadie? Porque es que ni al hombre de carne y sangre, ni al diablo, ni al mundo, ni a las circunstancias, ni a nada que pueda venir a hablarme a mí o declararme algo contrario a lo que yo conozco de Jesús, no lo voy a permitir. Y muchos se preguntarán por qué la pastora está tan aislada, por qué no invita a nadie. ¿Para qué voy a invitar, hermano? Exacto. Puede que yo pueda invitar a alguna persona, no digo que jamás voy a invitar, pero ¿para qué yo voy a tener una persona aquí que lo operaron de aquí, lo operaron de aquello y se quedó ciego, se quedó mudo, se quedó sordo y después ven y me diga que fue porque el propósito tenía Dios con eso? ¿Conoce a Jesús? ¿A qué vino Jesús? A salvar a Va a Pero libertar. entonces, hermano, entonces yo tengo que conocer a Jesús, enredarme en los dichos de su boca, envolverme en los 4 evangelios, no para vivir los evangelios, sino para educarme y fluya en mi vida la bendición de lo que hablan los evangelios, Amén. de lo que Jesús hizo. Entonces, después que yo conozco a Jesús, ya lo conocí, ya sé quién fue Él, ya fue lo que hizo por mí, ya sé que lo que hizo fue real, fue verdad. Amén. No hay duda de eso. Jesús existió. Seguro que sí. Hay quien lo quiere negar, pero Jesús existió en carne y sangre. Amén. Pero como carne y sangre, vivió aquí en la tierra. Pero antes de ser carne y sangre, era el Hijo de Dios. Seguro. Si nosotros no conocemos eso, hermano. Por eso el Evangelio de Juan es bien importante. Antes de ser hombre de carne y sangre, el Hijo del Hombre fue el Hijo de Dios, Era una deidad. el Rey de Reyes, tan Dios como su papá.
tan real como tú y yo que estamos aquí. Si tú no entiendes que Jesús dejó su deidad a un lado para venir aquí a esta tierra como hombre de carne y sangre, para ser como tú y como yo, para saber lo que tú sentías, los errores que cometías, las tentaciones que tenías, la maniobra del diablo contigo y todos los tropiezos que tú vivías, Jesús vino a pasar por esa experiencia. Santo. Para ayudarnos a nosotros a que en medio de lobos no nos contaminemos con ellos y no nos acerquemos a ellos, los lobos no nos puedan comer, para dejarnos saber a nosotros que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, para venir a traernos a nosotros la confianza y la seguridad de que podemos vivir de forma adecuada y correcta, como dice la palabra, sin afectar nuestra vida y lo que es más, nuestra salvación. Entonces, hay que conocer a Jesús. Y después que yo conozco a Jesús y lo hago dueño y señor de mi vida, pues entonces, como ya yo lo conozco y sé que Él es veraz, y sé que lo que Él hizo funcionó, y sé que lo que Él hizo fue lo máximo por mí, pues entonces yo voy a seguir las instrucciones que Él me da. Y entonces luego vamos a comenzar a hablar de las epístolas. O si tú quieres, te llevo al libro de los Hechos, porque ahí fue donde empezó la iglesia, y te voy a decir exactamente lo que pasó en el aposento alto. Porque ya no estoy, hermano, para seguir callándome. Ya no estoy para que el pueblo siga en ignorancia. Ya estoy para que los que vayan a seguir a Jesús le sigan espíritu, alma y cuerpo. Sean controlados y sean dominados porque el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a la iglesia de los Hechos y vamos a ver qué pasó en los Hechos, donde se estableció la iglesia. Y para la iglesia estar establecida, hubieron 120 hombres y mujeres, entre ellos, que esperaron una orden que les dio Jesús. Y antes de encerrarse en el aposento alto, vieron a Jesús elevarse en una nube. Yo no iba a hablar de esto ahora, pero cuando un chispito de tiempo vamos a hacerlo, para que te motives a venir los jueves y invitar a alguien a ver si salimos de la ignorancia en la cual el diablo nos está llevando y vivamos a la verdad que es Cristo. Amén. Y disfrutemos, estemos preparados para disfrutar de las delicias del mundo, de las cosas reales que están aquí en la tierra, que fueron hechas para nosotros. ¿Quién las contaminó? Satanás. Pero tú no te vas a mezclar con la contaminación, tú te vas a mezclar con lo que Dios dice que tú te puedes mezclar, que tú puedes utilizar. Amén. Porque nosotros estamos en este mundo, ¿sí o no? Seguro. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Exacto. Entonces yo ahora, hay una buena película y yo no la voy a poder ir a ver. Pues mira para allá la pastora y me pide en el teatro. ¿Conocen a Jesús? No. Entonces, vamos a estar hablando, vamos a llevar entonces los libros de los Hechos para que usted vea cómo comenzó la iglesia, qué hizo la iglesia, el poder que Dios le dio a la iglesia, qué pasó con los 120 que estaban allí esperando por Jesús, ellos que vieron antes de reunirse en el aposento alto y lo primero que vieron fue a Jesús elevarse en una nube. Después de estar 40 días y 40 noches con ellos, hablando y enseñándole y dejándole ver las cicatrices en la mano, las cicatrices en el costado, las cicatrices en su frente. O sea, que no se fue para allá escondido. No. Jesús se mostró ante sus discípulos y les dio evidencia. Diga conmigo evidencia. Evidencia. De que fue crucificado. Sí. De que le enterraron una lanza en el costado, de que le clavaron las manos y los pies, de que le pusieron una corona de espinas. Seguro. Diga conmigo, hay evidencia, evidencia, evidencia. Evidencia. No deje que nadie le quite eso. Jesús lo mostró, se les presentó, fue tan así que no abrió ni la puerta, entró por una pared. Como que dice, ahora yo
Estoy resucitado, pero ahora soy Dios. Cuerpo glorificado. Ahora es otra cosa. Por eso le dijo, no me toquen todavía, porque yo no he ido al Padre. Exacto. Entonces, cuando ellos lo vieron ir, estaban desesperados. Yo imagino que está llorando porque se le fue el maestro. Pero habían dos varones de Dios al lado de ellos, los ángeles. Después lo buscamos y yo te lo voy a enseñar. Y esos dos varones le dijeron, ¿por qué están tan tristes? Porque lo vieron. Ese que ustedes ven en la nube, que se fue. Así mismo vendrá en esta nube. ¿Cuántos le están creyendo? Amén, Jehová. Aleluya. La demostración de las lenguas es el poder que ya está dentro de nosotros. O sea, el poder está dentro de ti. Yo te lo voy a enseñar, el poder está dentro de ti. Y si Él le da la gana de manifestar las lenguas, las manifiesta. Y si no, no te preocupes, que como quiera, el Espíritu Santo está dentro de ti. Levanta las manos, Él está dentro de ti. El poder está dentro de ti. Pero es importante que la iglesia tenga la veracidad de lo que viene a escuchar. Así como lo están yendo que se ve en una nube, Así mismo vendrá. así mismo vendrá por la iglesia. Ahora, imagínense del jardín del Edén que pecó el hombre, que Dios prometió el Mesías y la profecía del Mesías. ¿Cuántos años pasaron antes de que el Mesías se manifestara? Que casi todos ellos no lo vieron de lejos, lo vieron porque creían, lo estaban mirando de lejos, lo estaban mirando en fe. ¿Cuántos años hacen que los ángeles dijeron a los discípulos de Jesús, ese mismo que se fue vendrá? De allá para acá, ¿cuántos años hacen? Y por eso no va a pasar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Fueron muchos los años que se prometió el Mesías. Isaías dijo, un hijo será nacido, hijo os es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, y de todo lo que ahí dice en Isaías 9, creo que es. Y eso todo fue año tras año. Muchos no lo vieron y hoy en día muchos no lo van a ver porque muchos ya han partido, ya no están aquí en la tierra. Pero los que quedemos aquí en la tierra en ese momento, que es una realidad que va a acontecer, lo veremos. Amén. Pero si usted no está preparado, ¿de qué le vale que lo vea? Y no se quede con él. O que se le termine el periodo de tiempo aquí, en la tierra. Y usted se cree que Jesús, o Señor, Señor. Y te diga, mira, por esta puerta tú no vas a entrar. Mano, ya hay que hablar con crudeza, ya hay que hablar con la realidad de lo que es el Evangelio, de lo que es las epístolas, de lo que es la enseñanza del Padre, de lo que es la enseñanza de Jesús, de lo que es el servirle al Señor de calidad. Diga conmigo, soy calidad de vida. Y la calidad de vida va a ser aquí en la tierra y va a ser cuando estemos con el Señor. La pregunta en esta noche es, ¿cuántos están interesados en continuar? Amén. Aquí es donde vamos, hermano. Vamos a traer un resumen de los evangelios. Vamos a enfocarnos más en el libro de Juan. Vamos a tirarnos al libro de los Hechos, porque yo en los evangelios se los estoy trayendo a esto, hermano, para que usted sepa la importancia del evangelio. No fueron escritos porque aparecieran ahí. No. Fueron escritos por inspiración divina. No es cuestión de... Entonces, la iglesia se ha mantenido en los evangelios. Y no te puedes mantener en los evangelios porque el evangelio es para los niños. Es para capacitar, enseñar, redarguir, corregir, disciplinar.
Entonces, cuando tú terminas con los evangelios, entonces tienes que coger las epístolas, porque las epístolas son las importantes. Diga conmigo, bien importantes. Bien importante. Los 4 evangelios. Pero las epístolas me van a mí a disfrutar de lo que yo aprendí, de lo que yo recibí. Por eso no me puedo ubicar nada más que en confesar: Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por mi maldición, porque maldito es el que fue crucificado en madero. No me puedo quedar ahí repitiendo como un papagayo sin saber la realidad de lo que Cristo hizo y el por qué lo hizo. Y yo soy redimida de la maldición, pero me sigo bajo la maldición. Cuando al día de hoy me llama una persona para decirme que le están hablando y le están diciendo en una iglesia, no voy a decir no voy a decir nombre, pero de la tradición, que es la iglesia, ¿verdad?, del principio, le están diciendo que mira, hermano, usted tiene que entender que usted tiene que cumplir con los 10 mandamientos y con la ley de Moisés. Alabado Jehová. ¿Sabes qué? Eso se está recibiendo y eso es lo que está viviendo mucha iglesia. Lo están llevando otra vez a esclavitud. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Quién os engañó para que vuelvan a ser esclavos de la ley? Dile al que está a tu lado: nosotros no estamos en la ley. No estamos en la ley. Nosotros estamos en la gracia. Y la gracia no es un permiso para pecar ni para estar en libertinaje. La gracia es una oportunidad que Dios nos dio a nosotros para disfrutar de todas las bendiciones que Él alcanzó en Cristo Jesús. ¿Eh? Así que, hermano, con esto lo dejo, y el próximo jueves pues entonces vamos a empezar con los estudios reales del Evangelio, capítulo por capítulo, verso por verso, no leídos, sino explicados. Porque aquí el que tiene el rema de la palabra escrita, ¿quién es? El Espíritu Santo, que es el Maestro. Por años la iglesia ha vivido sumisa ante unas posiciones que no son las verdaderas. Porque a nosotros el hombre no nos puede gobernar. ¿Usted sabe quién nos gobierna? El Espíritu Santo de Dios. Y por eso la iglesia, lo único que está acostumbrado es a venir, me congregué y me fui a pedir, a orar, a creer y no a recibir. La pregunta que también yo le puedo hacer hoy a ustedes: ¿cuántos quieren venir, recibir, poner en práctica, orar, pedir y recibir? Amén. Porque entonces oramos, venimos, nos congregamos, recibimos la palabra, creemos, oramos, pedimos y no recibimos. Y lo que viene por añadidura es me disgusto. Dejo de creer. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué sucede? ¿Será verdad esto? Yo estoy cansado de lo mismo. Y entonces entramos ¿a dónde? A la rutina espiritual. Entramos al desaliento. Que para mí esto es verdad, porque a mí no me ha pasado nada extraño. Y yo cada vez que pido y no recibo. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Porque nos estamos quedando en los evangelios. Donde dice en el libro de Lucas: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y lo enseñó Jesús. Óyeme, pero Jesús te lo enseñó para que crezcas y madures. Por eso vamos a leerlo poco a poco, verso por verso, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. ¿Qué usted cree? Pues denle un aplauso al Señor porque